Estamos dando unos minutos para que la gente vaya ingresando. Pasaron unos 4 minutitos desde que estamos haciendo la transmisión en vivo y 13 minutos de las 16. No solamente en Paraguay hace mucho calor, también nos dice nuestro invitado que bastante calor se tiene en Brasil. Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través del Facebook Live, de la fanpage de la campaña Itaipú Ñanembáe. Mientras siguen sumándose más seguidores a nuestro encuentro, recordamos que este 2021, Perspectivas, que nos trae el nuevo año, es el tercer encuentro virtual en este año propiamente y busca, a pesar del problema de la pandemia, nos obliga también a readaptar nuestras acciones para seguir avanzando en esta lógica de encuentro, de participación, que hace también al segundo encuentro internacional, incluso Paraguay-Brasil, atendiendo a esta situación de binacionalidad que tiene la Itaipú, la entidad binacional. También desde el grupo humano de Itaipú Ñanembáe agradecemos a los y las panelistas que comparten
sus conocimientos, sus visiones, las experiencias, desde los ámbitos en el que se desenvuelven propiamente. Y bueno, y sin más, vamos a ir ya compartiendo esta tarde con Mercedes Canese, quien va a dar la apertura a este panel, seminario, taller, a Ayrton Centeno, de Brasil, el compañero de Brasil de Fato, a Cecilia Buick. Vamos a reflexionar con ellos sobre lo que nos deja este 2020, tanto en el escenario político, social y económico, sobre todo a partir de lo que hace esta articulación que se viene para el 2021, que ya está en puerta. Desde la sociedad cada vez más consciente y empoderada, esta decisión de trazar estrategias legítimas y a elegir a las mejores personas para revisar el Tratado de Itaipú en el 2023. Poner en claro algunos aspectos. Cada uno de nuestros invitados tiene 15 minutos para presentar su exposición. Al cabo de 13 minutos vamos a indicarles también para que puedan ir redondeando sus ideas. Quienes nos acompañan a través de esta plataforma pueden dejar sus preguntas, sus impresiones en el mensajero del Facebook Live de la campaña Itaipú Ñanembáe, por la cual vamos a estar transmitiendo prácticamente hora y media de actividades, lo que calculamos, un poco más, un poco menos, y al finalizar la ronda de presentaciones, los panelistas van a responder las inquietudes. Pedimos sí al auditorio la mayor concreción en relación a las preguntas, así vamos a poder ir respondiendo todas estas con claridad. Presentamos a nuestros panelistas para lo que vinimos. En primer lugar, damos la palabra a la ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, docente universitaria, consultora de temas energéticos, podríamos decir mucho más por su militancia en diferentes momentos de su propia vida, incluso desde la facultad, antes, pero vamos a concretar diciendo que es integrante y promotora de la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional, y le pedimos que nos hable de cómo va la actual coyuntura, cómo ven la actual coyuntura y el escenario que puede vislumbrarse para el 2021 desde su articulación. Mercedes, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Itaipú Ñanembáe por esta invitación y también por la organización de este seminario que entiendo que ya me parece que es fundamental que estos temas se debatan públicamente y que también toda la ciudadanía pueda formar parte de este debate. También un saludo a Ayrton, a Cecilia por estar acompañando esta actividad. Estoy muy contenta realmente de que me hayan invitado. Bueno, las perspectivas para el 2021. Yo creo que el año 2021 es un año clave en el sentido de la consolidación de lo que es la propuesta que desde el pueblo tenemos que impulsar de cómo recuperar la soberanía hidroeléctrica. Y no solamente desde el pueblo paraguayo, por eso me parece muy oportuna la invitación también que hicieron y la articulación que siempre hemos tenido con las organizaciones sociales de Brasil, de Argentina, de la región, en estos temas de soberanía hidroeléctrica, porque realmente los pueblos de todos nuestros países que son dueños de estos recursos naturales son los que sufren las consecuencias de las políticas en donde se prioriza el interés particular, en este caso el interés de grandes empresas eléctricas privadas, muchas de ellas, en vez del interés de los pueblos. Entonces, creo que en el año 2021 tenemos la oportunidad, a 2 años del 2023, es muy importante también que la ciudadanía tenga claro que lo que dice el tratado es que una vez transcurridos 50 años de la ratificación del Tratado de Itaipú, se revisará el anexo C del Tratado de Itaipú. Es muy importante esa palabra que dice después de transcurridos. ¿Cuándo se cumplen los 50 años de la ratificación del Tratado de Itaipú? El 13 de agosto del 2023. Entonces, a partir del 14 de agosto es que es una obligación tanto de Paraguay como de Brasil revisar el anexo C del Tratado de Itaipú, que es el anexo más importante porque es el que habla de las cuestiones financieras y técnicas. Como Paraguay es importante que estemos preparados para eso. Lastimosamente desde el gobierno no vemos que se estén preparando, entonces tenemos que hacerlo como pueblo y tenemos una oportunidad que además es histórica porque coincide que en el año 2023 hay elecciones. Entonces la persona que elijamos, el equipo que se elija para que
gobierne los destinos de nuestro país en los siguientes 5 años, va a ser clave para esa visión del anexo C. Hay una primera tarea ahí, que es que nosotros, pueblo, dejemos bien claro que este gobierno no tiene que negociar. Este gobierno tiene que preparar la cancha para las negociaciones. Ni Abdo Benítez ni Bolsonaro tienen que negociar esta revisión del anexo C del Tratado de Itimpú. En el caso de Bolsonaro, hasta podemos decir, bueno, si sale reelecto, a lo mejor sería él el actor. De hecho, en el Brasil no somos nosotros los que votamos en Paraguay y tenemos injerencia en la política brasileña, así que tendremos que hacer esa revisión con el presidente que exista, ¿verdad? No vamos a elegir nosotros al presidente brasileño con el cual vamos a negociar. En cambio, en el caso de Paraguay, sí, nosotros vamos a elegir el presidente que va a revisar el anexo C y no va a ser Abdo Benítez definitivamente, porque Abdo Benítez, en Paraguay no hay reelección y Abdo Benítez termina su periodo justamente el día 14 de agosto del 2023. No va a estar negociando en un día. Él quiere adelantar las negociaciones, él quiere hacer las negociaciones ahora ya en el 2021, porque en el 2022 también ya es un año electoral en el Brasil. Quiere hacer ahora ya con Bolsonaro, sabiendo que para nosotros no es la mejor, además de no cumplirse el tratado, no es el mejor escenario de negociación. Y él mismo reconoce que no está hecha la infraestructura eléctrica para que Paraguay disponga de toda su energía, tampoco para esa fecha. Entonces, lo que nosotros como pueblo tenemos que hacer es tener bien clara la agenda de qué es lo que queremos negociar, a qué queremos llegar en el 2023 y el tener muy claro también que es demasiado importante esa elección. No podemos decidir, por ejemplo, ese día, no nos vamos a ir a votar, y que sea una agenda realmente hecha por el pueblo, con el pueblo, no una agenda como es hoy secretista, donde muchos de los que están metidos en la preparación de esa agenda son justamente personas que fueron cómplices en la entrega de la soberanía hidroeléctrica de nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros podemos conseguir en el 2023? Eso también es muy importante, porque se nos quiere ocultar como pueblo que es todo lo que podemos nosotros obtener con la soberanía hidroeléctrica y por qué eso es tan importante. Y podemos, con la soberanía hidroeléctrica, tener ingresos genuinos del Estado paraguayo que podamos usar para nuestro desarrollo sin endeudarnos. Hoy el Paraguay está ultra endeudado. Todos los países se endeudaron más con el coronavirus, con la pandemia, pero realmente nosotros empezamos antes de la pandemia ya con un endeudamiento muy acelerado, iniciado por el gobierno de Federico Franco, continuado con el gobierno de Cartes, y Abdo Benítez de 2 años de gobierno. O sea, realmente, y un año de pandemia es lo que tenemos. Sin embargo, ya desde la época de Federico Franco empezamos con el endeudamiento con bonos soberanos. Sin embargo, nos vemos que nuestro país, con todo ese endeudamiento enorme que ha tenido, que es casi una cuadruplicación o más de la deuda que dejó en su momento Fernando Lugo, muy baja, mucho más baja de la que recibió además, vemos que hoy nuestra sociedad ha salido del subdesarrollo y que ahora tengamos toda la infraestructura que necesitamos. Además, ahora mismo los hospitales están colapsados, ya no tienen capacidad para más pacientes de coronavirus y de diverso tipo, aún considerando que se gastó 1.600 o se destinó 1.600 millones de dólares a paliar los efectos de la pandemia. Entonces no ha servido de mucho ese endeudamiento. Tenemos la oportunidad de poder utilizar recursos genuinos sin endeudarnos con la soberanía hidroeléctrica. ¿Y cuánto significa eso? Hay un cálculo que dice el ingeniero Ricardo Canese que dice, consiguiendo lo justo y a un precio del petróleo no estamos hablando de un precio del petróleo por las nubes, sino de apenas $55 el barril, que inclusive está un poco por debajo de lo que es realmente el punto de equilibrio del precio del petróleo en condiciones normales, no pandémicas. El Paraguay podría tener, con un acuerdo justo con Brasil, 3.600 millones de dólares al año. Que por supuesto después con los años va a ir bajando, porque a medida que usamos más nuestra energía, tenemos menos recursos por el gasto de energía.
Imagínense que nuestra deuda externa, que está por encima de los 10.000 millones de dólares, es más o menos 3 veces ese monto, ¿verdad? Imagínense lo que es poder disponer por muchos años de toda esa cantidad de dinero que podemos usar para nuestro desarrollo, para inversiones estructurales, y donde ahí también tenemos entonces que tener un primer acuerdo de luchar por nuestra soberanía hidroeléctrica, con una agenda pública. El Paraguay necesita una agenda pública, necesita que el pueblo conozca qué se va a pedir y que el pueblo esté de acuerdo, porque hablando futbolísticamente, nosotros necesitamos jugar este partido con hinchada. No se puede jugar contra Brasil, que es realmente como un continente, un partido de fútbol en una cancha sin hinchada paraguaya. Tiene que haber hinchada paraguaya, inclusive tiene que haber hinchada de la región que se solidarice con lo que los pueblos de Paraguay y Brasil necesitan, porque tampoco el beneficio de Itaipú ha servido al pueblo brasileño. Ha servido, como decía al comienzo, a las empresas eléctricas brasileñas. Entonces, redondeando, una agenda común, conocida, no una agenda secretista como es la que hoy tiene Abdo Benítez, donde hasta el canciller se da el lujo de decir que esto es como jugar al póker. ¿Cómo va a comparar la diplomacia con jugar al póker? Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Una agenda pública, defensa de la soberanía hidroeléctrica, que entonces nos permite alcanzar esos 3.600 millones de dólares al año, garantizar que esos recursos sean públicos, que no se privaticen. El acta secreta del año pasado, que casi le costó la cabeza hasta el presidente de la República, demuestran ya los intereses creados que genera el apoderarse de esa red eléctrica. No es solamente unos cuantos pesos de millones de dólares que iban a quedar para los negocios de los amigos, a través de empresarios, comercializadoras, etcétera, que se iba a apoderar de nuestra energía y de la renta, de una partecita de nuestra renta eléctrica, sino que lo que está en juego son estos 3.600 millones de dólares al año que podemos tener con la soberanía hidroeléctrica. Entonces necesitamos esa agenda pública acompañada por el pueblo, una agenda que defienda las intereses nacionales, que la soberanía hidroeléctrica no se privatice, por eso también es estratégico que la ANDE no solamente recupere no solamente cuidemos que no se privatice, sino que recupere esa autarquía, tenga su unidad exportadora de energía, que es parte de la campaña de Itaipú 2023, también un proyecto de ley en ese sentido, que ya se presentó al Congreso como anteproyecto. Y necesitamos finalmente que esos recursos que se obtengan se utilicen bien, que es otra cuestión muy importante, porque tampoco no nos sirve tener 3.600 millones de dólares al año y que ese dinero se use para sustituir impuestos, como hoy pasa con los royalties y con Fonacide. Todo ese dinero se usa para cosas que ni nos damos cuenta y ni siquiera podemos decir, gracias a la renta eléctrica hoy tenemos, no sé, transporte eléctrico, o tenemos reforma agraria, o tenemos... Bueno, ahora la renta eléctrica, por ejemplo, va a servir para financiar el arancel cero de los estudiantes de colegios públicos y subvencionados. Pero en general, la renta eléctrica se usa para sustituir impuestos en la actualidad. Este es un riesgo también en el 2023. Tenemos que trabajar para que la renta eléctrica sirva para nuestro desarrollo. Y entonces también tenemos como desafío en el 2021, para irnos a mejores términos a las negociaciones de 2023, que terminemos la infraestructura eléctrica. Este año 2021 se tiene que iniciar toda la infraestructura eléctrica, no solamente una subestación hasta Iguazú, que es ahí cerquita nomás de Itaipú, que no nos permiten hacer nada realmente, porque no podemos usar la energía en Iguazú ahí de repente, así como si fuera que vamos a tener un boom industrial en pocos meses, sino que necesitamos todas las líneas de 500 que nos permitan transmitir hasta los centros de consumo y con fines de exportación también nuestra energía excedente de Itaipú, e interconectar el sistema Itaipú de Gacereta, que hoy no están funcionando en forma. Bueno, perdimos lastimosamente el contacto ahora mismo con Mercedes. Vamos a ver si podemos recuperar en instantes también con ella. Quedan unos 5 minutos de exposición aproximadamente.
Y mientras concretamos eso, me estaba diciendo los compañeros en la parte técnica que al parecer es la conexión. Mercedes, ahí recuperamos contigo. Si nos escuchás, retomamos. Sí, sí, te escucho, Perfecto. Julio. Lastimosamente veía que se iba y venía la imagen, no sé si fue, no fue muy entrecortado, pero ya estaba redondeando, ¿verdad? Ya estaba Sí, sí, terminando. adelante, justamente. Terminaría entonces diciendo que es un año de desafíos, el año que viene, para que estemos unidos como pueblo, pidiendo la soberanía eléctrica, exigiéndole al gobierno que tenga una agenda transparente, también exigiéndole al gobierno que no negocie, la negociación tiene que ser en el 2023 con el nuevo gobierno que venga, y que prepare, lo que sí tiene que hacer este gobierno es preparar la cancha, que es hacer la infraestructura eléctrica que falta. Y bueno, los tres ejes fundamentales, que consigamos nuestra soberanía hidroeléctrica, los 3.600 millones de dólares al año, que no se privatice y que también tengamos muy claro que ese dinero se tiene que usar bien, no para sustituir impuestos, sino para reformas estructurales que nos permitan avanzar hacia un país con transporte eléctrico, con el medio ambiente recuperado, con reforma agraria, con desarrollo científico y tecnológico. Y esos son los desafíos que nos esperan, que no son pocos. Muchas gracias. No te escuchamos, Julio. No sé si es tu micrófono, pero no te escucho. Sí, ahí Mercedes. Perfecto. Ahí a los compañeros también. Gracias por la exposición. Sé que los compañeros pudieron ir sacando algunos puntos, algunos tópicos en concreto de esta exposición. Se dieron algunos cortes, pero bueno, atendiendo a eso y al comienzo decías que queda claro, independientemente de una postura de una campaña, ya sea de cualquiera se presente, estamos hablando que el tratado dice que después de agosto del 2023 es que se tiene que sentarse a negociar. Bajo esa premisa, todos los otros puntos que fuiste desarrollando, muy interesante, este gobierno no debe sentarse, independientemente de que se llegue al 2023, este gobierno no da garantías, por lo menos es lo que plantea también desde la campaña de Itaipú 2023. Vemos que debe diseñarse, trabajarse de forma conjunta con la ciudadanía, con el pueblo. Y también la autarquía, un planteamiento hace bastante tiempo planteado para la ANDE, dando así mejores condiciones y oportunidades para dar un mejor servicio también desde la Administración Nacional. Y también lo que hace a esta renta eléctrica, es cierto, ningún plan nacional con tantos recursos, con tanto dinero, se ha podido llevar adelante, más que algunas carpetas asfálticas o algunos clubes deportivos fantasmas. Independientemente a eso, no se ha avanzado en esos tópicos que también señalabas que podrían haber sido aprovechados y bien utilizados para el desarrollo nacional. Mercedes, muchas gracias. Estamos todavía ahí porque ya van a venir las preguntas. Vamos a dar en este punto medio la participación no a Raúl Amorín, a quien lo teníamos en el flyer en principio, sino que tuvimos una nueva adquisición de último momento. Nuestro presupuesto mejoró y pudimos conseguir que nos acompañe Ayrton Centeno. Bueno, Raúl lastimosamente tuvo un imprevisto en realidad, como en estos casos se da de manera sorpresiva y entonces no puede compartir esta tarde con nosotros. Esperemos que si nos está escuchando podamos concretar ya en una próxima oportunidad, un próximo encuentro, su participación. De la misma forma, con la misma calidad, incluso con años más de experiencia al lado de las realidades sociales, está Ayrton Centeno, nuestro invitado. Él es periodista, trabaja en la dirección política del periódico en la zona de Porto Alegre. Nos contaba recién que hacía mucho calor también. Acá una temperatura de 35, pero una térmica de 37. Es un calor muy fuerte. Antes pasó por otras redacciones antes de Brasil de Fato. Estuvo O Estado de São Paulo, uno de los periódicos, en el Jornal da Tarde, Diario do Sul, así como la revista Bella, entre otros periódicos, siempre vinculado de alguna manera a las demandas populares. Se identificó con los medios alternativos, además es documentalista y escritor. Uno de sus libros habla acerca de la dictadura civil-militar de Brasil entre 1964 y 1985. Él nos va a analizar cómo está Brasil hoy en el escenario político, social,
luego de lo que fueron las municipales hace unas semanas, y cómo está el actual gobierno en medio de esta pandemia. Te escuchamos, Ayrton Centeno. Muchas gracias. Y me gustaría decir, antes de todo, que me perdonen el portuñol, pues va a ser inevitable el portuñol. Voy a intentar hablar despacio para que me entiendan. Bueno, una palabrita sobre Itaipú. Itaipú no es propiamente una de los temas que yo conozco profundamente. Incluso es uno de los temas que no está en el debate en Brasil. Creo que el debate de Itaipú es mucho más agudizado, mucho más fuerte en Paraguay. Y hay que ser así. En Brasil no se lee una línea sobre Itaipú. Entonces, el debate nacional, la discusión nacional, cada día es una cosa. Entonces, una cosita más aún sobre Itaipú. Itaipú 2023, los 50 años que los dos países hicieron acuerdo. Ahora vamos a sentar y volver a conversar sobre los términos del acuerdo. Bueno, debo decir si eso va a ocurrir. Yo espero que no sea con el actual presidente, Jair Bolsonaro. Creo que va a intentar una reelección, pero yo espero, los brasileños en gran parte esperan que no sea él. Creo que también para Paraguay es mejor que no sea él, que sea cualquier otro. Muy bien, porque hoy la única preocupación del presidente Bolsonaro es su reelección en 2022. Todo en Brasil está orbitando en torno de eso. Todo en torno del Palacio del Planalto. ¿Sí? La pandemia no es importante. Los 180.000 brasileños y brasileñas víctimas de la pandemia, los 200.000 que van a ser en enero del año que viene, no importa. Claro, si eso no importa, si este genocidio no importa, ¿qué va a importar? Solamente la reelección del actual mandatario. Esta es la lógica de todo que hace. Bueno, en Brasil tuvimos ahora, el pasado mes, las elecciones municipales, importantes para el país y para quizás poner a una luz en la dirección de 2022. Si hay esta luz, es que lo que llamamos acá de bolsonarismo, que es una clase de neofascismo, perdió, salió derrotado de las elecciones. Pero los vencedores de las elecciones
no fueron los sectores de la izquierda, por supuesto. La izquierda mejoró un poquito en relación a pasadas elecciones municipales de 2016, pero los grandes vencedores de las elecciones fueron los partidos de la centro derecha o la derecha moderada, la derecha tradicional, no la derecha fascista. Y creo que fue una buena noticia esto, porque nosotros se impidió que una mayor fuerza a que llamamos acá de locura bolsonarista. Incluso hay una broma que se dice acá que la actividad más difícil en Brasil contemporáneo, Brasil de hoy, es lo que llamamos de evaluación de conjuntura. Por la conjuntura que se estabilizaba así años atrás por un mes, ahora la conjuntura es una por la mañana, es otra por la tarde, otra por la noche. Es una locura completa. Entonces hay una inmensa dificultad de proyectar el futuro, porque la discusión es muy rápida y cambia a todo momento. Hay una inmensa dificultad de saber lo que va a ocurrir en la semana que viene. Hay que imaginar entonces qué va a ocurrir en 2021. Yo creo que en Brasil 2021 va a ser un poco parecido, muy similar a 2020. Los primeros meses, al menos, porque la situación se puede cambiar después de una vacunación masiva, pero creo que esto va a ocurrir solamente en el final del segundo semestre, después de julio, agosto, septiembre. Entonces, la situación está muy grave ahora en Brasil. Lo que pasa es que el gobierno de Bolsonaro, cuando apareció la pandemia, fue prácticamente forzado a establecer un ayuda para los más necesitados. Una ayuda que quería que fuese el gobierno Bolsonaro, quería que esta ayuda fuera a decir algo como $40 mensuales. Pero el Congreso, las fuerzas moderadas y populares presionaron y esta ayuda se fue hasta $100, un poquito más. Pero esto va a terminar ahora, en el final del año. El año que viene, 2021, hay una otra gran duda, que es la siguiente. ¿Qué va a ocurrir con estos $100? Que ahora bajaron, ahora no son 100 más, son $50. ¿Qué va a ocurrir con eso cuando no hay empleo? Hay llegando a 15 millones de desempleados. ¿Qué va a ocurrir si el gobierno corta este $50 o $100 que vayan a hacer? Lo que pasa es que hay una presión de parte, digamos, de los sectores de las finanzas, de los bancos,
de la industria para que no se, y de la milla, muy de la milla, de la gran milla, vida empresarial, para que no se rompa lo que llaman de teto de gastos, o sea, gastar más do que fue establecido por el Congreso. Entonces, hay una duda si el gobierno va a romper con el teto de gastos y correr el riesgo de caer en desgracia perante los empresariados, todo empresariado, la banca, la milla, o si va a ser algo más populista, mantener este valor. Porque se saca este valor, la situación va a llegar muy próxima de una convulsión social. Porque las personas no tienen más empleo, no tienen más renta. La situación hasta ahora fue controlada por cuenta de la pandemia. La pandemia incluso tuvo un peso importante en las elecciones de ahora, de noviembre, de los elecciones municipales. ¿Y por qué? Porque para la izquierda la pandemia fue muy mala de punto de, vamos a decir esto, explicar su programa, sus puntos de vista, porque no fue permitido manifestaciones, no se puede hacer manifestaciones masivas. Y la izquierda siempre dependió de las manifestaciones masivas para hacer con que las cosas cambiasen en términos de voto, en términos de opción, y esto no fue permitido. Entonces lo que ocurrió fue que los que tenían mandato, los alcaides que tenían mandato fueron muy beneficiados por esta situación. ¿Por qué? Porque las personas los conocían más, no hubo una gran oposición a las decisiones tomadas, un gran debate. Fueron un poco clandestinas hasta cierto punto los debates, las discusiones, y esto favoreció, benefició quien tenía un puesto, quien estaba en el cargo de alcaide. Entonces lo que ocurrió es que los alcaides en general de diferentes partidos llegaron obtuvieron una reelección. Entonces, ese es algo que va, esperemos todos, que en el año que viene, que en 2021, que se pueda hacer manifestaciones masivas para cuestionar lo que está ahí. Y lo que está ahí es lo más danoso, más terrible gobierno, creo, de América Latina. Y creo incluso, porque yo viví la dictadura de 1964 hasta 1985, la dictadura torturó, mató, desapareció, pero la devastación que ahora hay del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de los pueblos, de los pobres, de la periferia, sobre todo la gente negra, es brutal. Nuestra política exterior nunca fue tan desgraciada,
porque incluso en la dictadura hubo más interés en proteger, en defender nuestra soberanía. Pero ahora no. Ahora Bolsonaro solamente tiene como gran gurú, el chamán, el grande conductor a Donald Trump, que tiene un perfil muy similar a Bolsonaro. Incluso Bolsonaro una vez se encontró, tuvo un encuentro muy breve con Trump y dijo, I love you. I love you. Un mandatario de un país como Brasil, frente a un mandatario de los Estados Unidos, de otra nación que sea, dice, I love you. Es un absurdo, pero ahora acá nosotros estamos viviendo con esta situación de absurdos. Entonces, si fuera a hablar sobre 2021, voy a decir a ustedes que 2021 va a ser por los primeros meses una extensión de 2020. En Brasil, creo. Yo no sé cómo los otros países, porque hay países que están avanzando. Argentina está avanzando en los puntos, las cuestiones de los derechos humanos, las cuestiones de libertades civiles, de los derechos, pero nosotros no. Nosotros no vamos para la frente, nosotros vamos para detrás. Entonces, yo no estoy muy animado con 2021, porque creo que 2021 va a decir para mí, va a mostrarse para mí con la misma cara de 2020. Espero estar profundamente equivocado. Ayrton, muchísimas gracias y también muchos esperamos que estés equivocado porque así como está el escenario no pareciera ser muy prometedor, al contrario. Acá, no sé si te habrás enterado, pero hace cuestión de semanas que se reunía el presidente Mario Abdo con Bolsonaro. Fue Mario Abdo que le decía a Bolsonaro, mi presidente, y se fundían en un abrazo, ¿verdad? Y nosotros o varios tomamos también de una manera casi entreguista la manera en que se dio ese encuentro y entre otras cosas que también se fueron dando en esa oportunidad. Que no esté hablando mediáticamente Brasil sobre Itaipú, tomamos con pinza y vamos a ver qué dicen también nuestros panelistas en su momento, la gente que nos sigue, nos escucha, porque no dudamos de que las autoridades sí estén tomando esa actividad muy en serio, pero mediáticamente no se le está dando seguimiento y a ver cómo va. Ayrton, quedamos también por acá. Vamos a dar la bienvenida a nuestra tercer panelista, en este caso a la compañera Cecilia Buick, para cerrar este circuito de presentaciones. Ella es politóloga, investigadora y docente universitaria, integrante de Soberanía Lab y de una de las principales referentes también para nuestra campaña Itaipú Ñanembáe. Le planteamos que nos haga un recuento de lo que nos deja este 2020 y este contexto también para encaminar la negociación del anexo C Itaipú en el 2023, por supuesto mirando un primer paso a mediano plazo, que sería lo que puede pasar en el 2021. Te escuchamos, Cecilia, adelante, es todo tuyo. Muchas gracias, Julio. Un saludo a vos, a toda la audiencia, Mercedes, Ayrton. Y yo sí voy a ser optimista, Ayrton, y voy a empezar por diciendo que el año 2021 es certeramente un año de muchos desafíos, pero es un año de mucha esperanza. Tenemos desafíos políticos, económicos, desafíos centrales de soberanía, pero tenemos la esperanza de la unidad y de amplias luchas ciudadanas y de victorias colectivas que nos pueden y nos van necesariamente a llevar a vivir mejor. Paraguay de unos pocos o Paraguay de todas y todos. Itaipú para unos pocos o Itaipú para todas y todos. Esa es la disyuntiva central que tenemos por delante.
y desde toda la ciudadanía en lucha, y me animo a decir, el pueblo paraguayo con el pueblo brasileño en lucha también, decimos con fuerza, Itaipú Ñanembaé, Paraguay Ñanembaé, para todas y para todos. Ciertamente, como decía, en el año 2021 nos va a enfrentar a una pandemia que aún no termina. Hasta que tengamos una vacuna y una inmunización, estos escenarios vamos a seguir viviéndolos. Pero entramos al 2021 con una serie de lecciones aprendidas y ya las formas más creativas que, como decía Julia al inicio, fuimos encontrando y que hoy se hacen en nuestro día a día, donde ya sabemos dónde estamos parados y ya sabemos cómo nos podemos mover y cómo podemos actuar para enfrentar estos desafíos que tenemos por delante. También tendremos un año económico difícil y eso es importante colocar en perspectiva. Nosotros en Paraguay vamos a estar cerrando con un crecimiento de menos 1%. Organismos internacionales estiman un crecimiento de 3 a 4% el año que viene, pero que es algo a tomarlo con pinzas porque también en años anteriores, sin contar siquiera la pandemia, proyecciones iniciales fueron terminando en 0,2% como fue el año 2018. Entonces siempre es a mirar cómo se va desarrollando y por sobre todo a estar atentos a nuestra realidad. El año 2021 también tiene un elemento central que son las elecciones municipales. Las elecciones que este año en Paraguay fueron pospuestas por pandemia tendrán lugar en el 2021. Y las elecciones municipales siempre son un anticipo y una medición de fuerza, tanto dentro de cada uno de los partidos como con relación al gobierno existente, ¿no? Y estamos en un gobierno sumamente debilitado en términos políticos, también con una disputa interna dentro del partido de gobierno que, pese a todos los intentos de sus cúpulas, no logró zanjarse, y con un proceso de unidad, digamos, lento y limitado, pero que plantea también de parte de la oposición una disputa a la presidencia en el 2023 al gobierno. Entonces estamos en elecciones municipales que marcarán claramente el camino hacia las elecciones generales del 2023. Ya decía Mercedes y también lo recordaba Ayrton, esto es central puntualizar para mirar el escenario que tenemos. Paraguay tiene elecciones generales en abril del 2023 y tiene un cambio de gobierno el 15 de agosto del mismo año, del 2023. Mientras que Brasil tiene elecciones generales en octubre del 2022 y un cambio de gobierno el 1 de enero del 2023. Es decir, son nuevos gobiernos, tanto en Paraguay como en Brasil, quienes estarán delante en el 2023. Por otro lado, también en términos de gobierno, este es el último año donde el gobierno nacional, 2021 hablando, tiene para desarrollar una serie de políticas antes de que la carrera presidencial del 2023, que ya inició, vaya acrecentándose cada vez más. Entonces, con este escenario preelectoral y también con la excusa de la pospandemia, que hemos aprendido en todo este proceso que la pandemia fue en gran medida también una excusa para los ajustes que el gobierno quiso realizar y llevar adelante, el Ejecutivo intentará avanzar nuevamente en estos ajustes planteados y en gran medida también, como resaltaba Ayrton, exigidos desde afuera y que principalmente se sintetizan hoy en lo que es el plan de reactivación económica y en la llamada reforma del Estado. En este escenario, en este contexto, el gobierno ya anunció que está planteando adelantar las negociaciones de la revisión del anexo C. Lo que el nuevo embajador brasileño también en su momento dijo que sería un interés para ellos. Claramente no es una sorpresa entendiendo que hay muchos intereses económicos y políticos en juego y de empezarse las negociaciones en el 2023 en adelante no serían estos gobiernos quienes estén al frente. Entonces, tanto económica como políticamente es muy claro porque hay un interés de ambos gobiernos de adelantar. A finales de diciembre del año pasado, el gobierno conformó a través del decreto 3173 el equipo negociador que lo integran Cancillería, MOPC, ANDE y Gabinete Civil de la Presidencia. Y en enero de este año 2020 designó las personas que integran dicho equipo, incorporando personas vinculadas al status quo, vinculadas al establishment y a los mismos negocios de Itaipú de siempre. El gobierno plantea que es ese equipo quien encabezaría las negociaciones oficiales que dice esperar que empiecen en el 2021. Sin embargo, lo dijimos desde el comienzo en la campaña y vale recalcarlo una vez más. Entendemos que este equipo negociador es una fachada para afuera
para poder mantener, entre comillas, una agenda pública de un supuesto proceso de negociación que se va dando, cuando realmente estamos asistiendo al avance de una agenda oculta, al avance de una agenda real que está siendo negociada y trabajada por otro lado. Ese es un rompecabezas que venimos finamente trabajando con todas las organizaciones y el equipo para poder armar y entender, y es el rompecabezas que queremos armar con todas y todos hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claridad y saber bien qué es lo que está sucediendo, para sobre todo saber bien qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y qué es lo que vamos a poder conquistar. Se abre un año que requerirá que todo el pueblo tengamos los ojos bien abiertos, los pies sobre la tierra y que sigamos apuntando lo más alto posible a lo que merecemos y a lo que podemos lograr. Y para ello es fundamental no caer en las medias verdades que varios sectores, empezando por el gobierno, pero incluso también sectores de la academia, de las empresas o algunos sectores de la prensa quieren plantear. Porque aquí hay mucha gente que quiere que esto salga mal. Mucha gente quiere que esto salga mal, porque eso significará que para ellos, para un pequeño grupo, esto saldría bien, en contra de los intereses nacionales, pero a favor de pequeños intereses privados. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos hechos, datos objetivos, realidades, que nos permitan justamente sacar la máscara a algunos mitos, algunas falacias y medias verdades instaladas. ¿Qué pasa en el 2023? Mucho se viene hablando y puntualicemos brevemente algunos elementos. Sabemos bien, y ya nos recordaba Mercedes al comienzo, 13 de agosto del 2023 se cumplen 50 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú y se cumple lo establecido en el numeral 6 del anexo C, que plantea que dicho anexo, que trata del servicio de electricidad en términos concretos de la tarifa de Itaipú, serán revistas. Es decir, obligatoriamente se debe abrir una mesa de negociación. Pero ojo, debe abrirse una mesa de negociación, pero no hay una obligación jurídica de que ambos países lleguen a ningún acuerdo. Es decir, se puede abrir la mesa que puede continuar por 50 años más, a menos que justamente seamos la ciudadanía y el pueblo que coloque la agenda que queremos y que necesitamos. Ahora, financiera y económicamente, en el 2023 se termina de pagar la deuda de Itaipú. Una deuda que todas y todos sabemos corrupta, pero que seguimos pagando por este pacto de corrupción hasta hoy. Ahí, Ayrton, este es un elemento central que en Brasil se desconoce mucho y todas las veces que nos tocó compartir con organizaciones, en universidades, en distintos espacios allá, justamente hace abrir los ojos. Porque 60% de la tarifa de Itaipú, es decir, 60% de la tarifa de Itaipú que el pueblo brasileño paga en gran medida, es parte de una deuda corrupta. Entonces, es un elemento que hace que esta lucha sea una lucha de todos los pueblos. Estudios nuestros de la campaña muestran que la deuda terminaría aumentada en 1.700% más, llegando a concluir en casi 65.000 millones de dólares de los 3.555 millones iniciales. Ahora, si no hay ningún cambio, una vez terminada de pagar la deuda, la tarifa bajaría en ese 60% que está incorporada, que es pago de la deuda hoy, ¿no? Acorde a lo que está establecido en el numeral 3 del anexo C. Y con ello se abre la posibilidad de o que la tarifa de Itaipú baje en 60%, o que la tarifa de Itaipú se mantenga y esos 2.000 millones de dólares que hoy van al pago de la deuda sean destinados a otros rubros, o que la tarifa baje un poquito, pero se mantenga un poquito y en ese intermedio se tengan algunos recursos adicionales. Hasta aquí, bajar la tarifa, mantener la tarifa o un punto intermedio, es lo que el gobierno y otros sectores quieren colocar como el único punto central del 2023. Diciendo incluso a algunos sectores que la ciudadanía tiene que bajar sus expectativas con relación al 2023 y al tema. Eso es una falacia. El 2023 es mucho más que la revisión del anexo C. El 2023 es mucho más que un debate sobre la tarifa. El 2023 es una oportunidad histórica de cambiar los puntos centrales que hoy día hacen que Itaipú sea una estafa que sirve a unos pocos y que Itaipú efectivamente sea lo que siempre debió ser, que es una llave para el desarrollo integral de nuestros pueblos, paraguayos y brasileños. No queremos un Itaipú 2.0,
no queremos varones de Itaipú 2.0, no queremos una nueva tranca al desarrollo 2.0 y que todo siga igual. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y política y diplomáticamente, en el 2023. Como decíamos, se abre obligatoriamente una mesa de negociación entre ambas altas partes, Paraguay y Brasil, que inicialmente es sobre el anexo C, pero que puede incorporar cualquier otro punto que el país considere central. Y aquí viene la agenda del pueblo, de la ciudadanía en lucha, que queremos un desarrollo nacional que tenemos que colocar. Y que otra vez políticamente tiene una importancia clave porque convergen elementos históricos que hacen que esta negociación, que este escenario sea mucho más importante y único de lo que hubiésemos tenido en otro momento. Se suma una crisis económica mundial sin precedentes que requiere soluciones, no solamente a esta crisis ya anterior a la pandemia, sino hoy día con todos los desafíos de la pospandemia. Y aquí Itaipú es una llave que muchos quieren llevar para su salvataje privado, pero que es una llave para nuestro desarrollo integral nacional. Estamos en una crisis energética de las mayores de los últimos tiempos, que tanto con la sequía como con el progresivo agotamiento de los excedentes hidroeléctricos, hace que la energía limpia y segura, como es la que tenemos en Itaipú, sea un bien cada vez más cotizado, principalmente por las grandes empresas, en este caso del sector paulista. La deuda, como hablábamos, termina de amortizarse, abriéndose una disputa en torno a ese vacío. El tema Itaipú se instala en la agenda nacional. En Paraguay lo venimos debatiendo y discutiendo en todos los rincones de la República, y el acta bilateral nos dio la lección de que cuando la ciudadanía se une y se moviliza, cambia la historia. Ese debate queremos justamente llevar y ampliar con todas las organizaciones y toda la ciudadanía en Brasil. Ahí te dejamos esta tarea, Ayrton, que es central, porque es una causa que también le involucra a todas y todos ustedes. Y por último, los ojos de la comunidad internacional están atentos en esta negociación. Solamente el hecho de que universidades extranjeras y organismos de cooperación estén investigando el tema a profundidad ya nos muestra que aquí hay un interés central. Y todos estos elementos son cruciales para una negociación, para una disputa asimétrica, donde Paraguay, que es un país mucho más pequeño en economía y en territorio que Brasil, pero que es un país gigante en lucha y en dignidad, tiene todas estas herramientas para poder luchar y salir adelante. Y que es una herramienta también del partido interno que tenemos, porque internamente tenemos un partido que dar contra aquellos que se ponen para afuera la casaca albirroja, pero que uno rasca un poquito y debajo tienen o la casaca de la selección brasileña o del equipo de San Pablo. Esa disputa tenemos que dar y esa oportunidad histórica de cambiar tenemos hoy. Itaipú es mucho más que solo energía. Itaipú es energía, Itaipú es fondos, Itaipú es territorio, Itaipú es poder. Hoy es energía cedida a las grandes empresas extranjeras del ABC Paulista a un precio casi irrisorio y bastante bajo comparativamente con el mercado. Hoy son fondos que están destinados a los grandes bancos extranjeros con el pago de la deuda y a la prebenda y a la corrupción internamente en nuestro país, con un manejo absolutamente discrecional y por fuera de cualquier tipo de transparencia o auditoría. Hoy es territorio cedido al Estado de Brasil, controlado incluso militarmente y en gran medida controlado por el contrabando y el narcotráfico. Y hoy es poder que es utilizado para el pago de favores políticos con la contratación de los amigos y de los familiares, mientras el gobierno recibe migajas de las grandes empresas y bancos extranjeros que lucran con esa situación. Esta es la realidad que podemos cambiar en el 2023. Y para ello tenemos algunas tareas. Muchos puntos tenemos para demostrar justamente esta agenda oculta que viene avanzando por parte del gobierno. Quiero resaltar solamente uno. Vos me decís, Julio, tenemos 5 minutitos más. 2 minutitos más. Muy bien. Resaltar un claro ejemplo que nos brinda y nos pone estos elementos en agenda, que es el tema de la energía. Nuestra energía, que puede y debe ser nuestra y utilizada para el desarrollo, tiene que terminar con la cesión y no podemos permitir otro leros. Acá tenemos la libre disponibilidad, que es una bandera histórica de toda la ciudadanía en lucha paraguaya, que implica poder cambiar el artículo 13 del tratado. Eso es fundamental. Y poder comercializar a otros países, a Brasil u otros países, que nos permitiría tener una renta sumamente importante para la inversión pública en el desarrollo nacional. A Brasil eso le conviene,
porque Brasil hoy día paga una energía casi el doble más cara que la de Paraguay en relación a la tarifa de Itaipú, porque tiene que pagar la compensación. Entonces acá tenemos un punto de unidad en nuestros intereses donde la libre disponibilidad de energía paraguaya es también algo que favorece al Brasil. Y esto incluso fue ya planteado por el canciller como una posible agenda para el 2023 o para el 2021 en las negociaciones que quieren adelantar. Pero ahí tenemos que atender porque aquí hay una trampa y es el rompecabezas a armar. El gobierno habla de la libre disponibilidad de energía, pero no para que esos fondos ingresen al sector público, sino para que esa energía sea comercializada de forma privada por un pequeño grupito, como ya vimos con el caso Leros. Y aquí viene de la mano, con esta supuesta propuesta de la libre disponibilidad, toda la reforma del Estado, con un paquete de leyes para privatizar el sector eléctrico y que toda nuestra energía de Itaipú y nuestra riqueza quede en pocas manos. Imagínense que nada más y nada menos es el vicepresidente quien encabeza el proceso de reforma del Estado, quien fuera con Joselo uno de los propulsores del intento de que la energía de Itaipú se quede en manos de Leros. Y el caso de la reforma del Estado, es solamente uno de los premios que el gobierno está dando a los propulsores del acta bilateral, donde hoy uno encabeza la reforma del Estado, otro es el nuevo canciller, otro que fue canciller es ahora ministro de Industria, y ninguno de los implicados está siendo investigado. Una clara señal de que se premia la entrega porque la agenda de la entrega sigue vigente. Pero quiero colocar un dato no menor para terminar de mirar que acá hay mucho más a escarbar. Días atrás el presidente decía que no tiene sentido hablar hoy de soberanía porque todavía no hay infraestructura necesaria para utilizar 100% de nuestra energía. Las obras de infraestructura de por sí están con muchísimo retraso. Hay un riesgo de que no terminen de estar para el 2023, pero de hecho si las negociaciones empiezan ahora en el 2021 ya arrancamos sin esas obras. Pero eso no fue un impedimento para Leros. Leros, en la precalificación 637 de la convocatoria de expresión para los grandes bloques de energía de la ANDE, planteó adquirir energía de Itaipú y comercializarla a Brasil. ¿Y saben dónde planteaba ubicarse Leros? Directamente en la subestación margen derecha de Itaipú. Es decir, ubicándose en Itaipú mismo, iba a utilizar las 4 líneas de 500 kV que ya existen, que llevan la energía paraguaya de Itaipú a Foz de Iguazú para comercializar la energía. Eso fue frenado con toda la lucha del acta, pero nos deja 2 elementos centrales. Uno, que claramente aquí hay mucha agenda por detrás de lo que públicamente se está colocando, y que esta dilatación de las obras de infraestructura beneficia a los grupos privados que quieren apropiarse de nuestra energía. Segundo, también nos coloca un punto en agenda que hasta hoy nunca fue discutido, que la ANDE, si Leros podía, la ANDE misma puede ubicarse hoy en la subestación margen derecha y empezar a comercializar hoy mismo nuestra energía de Itaipú sin necesidad de esperar las obras de infraestructura. Es decir, tenemos mucho por mirar atrás. Y esta agenda oculta es la que viene avanzando. Entonces tenemos que, por un lado, ir desentrañando para poder mirar que así mismo como en el caso de la energía, en el caso de los fondos, en el caso de la deuda, hay una agenda que se está armando atrás, donde una cosa es lo que se dice en la agenda pública, pero hay que armar el rompecabezas para entender y mirar los intereses reales. Tendríamos muchísimo más que poder compartir en el tema fondos, en el tema de la deuda, en el tema de territorio, porque efectivamente esta agenda oculta es la que sigue avanzando, que tiene una cuestión central, que un pequeño grupo de empresas privadas allegadas a los gobiernos actuales se quede con la energía, con la deuda y con los fondos de Itaipú. Por eso entendemos claramente la premura, ¿no? Entonces, este rompecabezas tenemos que ir armando, y con esto cierro, Julio, con un elemento que me parece central para dejar en nuestro seminario y reflexionar juntas y juntos. Ese rompecabezas termina en el tema central del poder. ¿Para quién Itaipú? ¿Para quién Itaipú? Y decimos, Itaipú tiene que ser para todas y todos, porque Itaipú, como bien decimos siempre, Itaipú ñanembae, Itaipú tiene que ser para el desarrollo. Con eso tenemos que terminar este manejo corrupto, donde se le premia a los entreguistas con ministerios, se le premia a los corruptos con altos cargos y altos salarios en Itaipú, y Itaipú sigue siendo manejada como la caja chica del gobierno y por fuera del presupuesto general de gastos de la nación, de las auditorías y de cualquier manejo soberano del Estado. El 2021 nos tiene que encontrar atentos, unidos, informados y con eso movilizados
para, así como hicimos con el acta bilateral, frenar cualquier intento del gobierno de Mario Abdo y de Itamaraty de apropiarse un pequeño grupo de nuestra riqueza y nuestra energía y poder efectivamente conquistar lo que es nuestro. ¿Qué podemos ganar y qué queremos ganar? Esa es la agenda del pueblo que no solamente tenemos que construir, sino que está construida en nuestra lucha del día a día. La libre disponibilidad de nuestra energía para su comercialización desde el sector público y no en manos de unos cuantos Joselos hileros. Auditoría de la deuda, que venimos muchísimo trabajando para que eso se termine y cese del pago de la deuda corrupta. Incorporar el presupuesto de Itaipú al presupuesto general de gastos de la nación para su manejo transparente y claro. El cambio de este equipo negociador, que encabezado por los mismos entreguistas de la deuda espuria, no puede llevar adelante ningún tipo de negociación patriota. Tenemos que tener patriotas al frente de este proceso. Y una estrategia amplia y participativa donde efectivamente sea toda la ciudadanía, no consultada por notas o por una encuestita de WhatsApp o de redes sociales. La ciudadanía organizada es la que tiene que decidir y definir a dónde vamos a llevar adelante este partido. Porque si no es una estrategia participativa, los mismos grupitos de varones de Itaipú y los que hoy quieren ser nuevos varones de Itaipú 2.0 van a seguir vendiéndonos. La ciudadanía es nuestra garantía de la soberanía. De eso estamos seguros y el acta bilateral nos mostró que es así. Y que celebramos este espacio, este encuentro. El 2021 nos va a encontrar mucho más fuertes y con todas estas lecciones aprendidas y por sobre todo nos va a encontrar con este espíritu y esta unidad de recuperar lo que es nuestro, no solamente porque podemos, sino porque podemos y nos merecemos. Así que un abrazo, muchas gracias Julio, y aquí para seguir debatiendo adelante. Gracias, Cecilia. Mira que ya tenés la tarjeta roja, algunas preguntas que iban para ambas. Va a quedar solo para la ingeniera Canese, porque te comiste unos 5 minutos, y así que tratando de ser equitativos en esto del tiempo, vamos a ver si podemos distribuir. Ahí están Guillermo, está también Galo haciendo el trabajo. Gracias por el soporte técnico, por ir juntando las preguntas también. Y agradecemos hasta aquí el trabajo de síntesis de los panelistas. Vamos al momento de las preguntas propiamente, que fueron enviándose a través del Facebook. Algunas se entresacó de ahí, también de los grupos de WhatsApp en el cual estamos desde la misma campaña y vienen acompañando lo que hace esta transmisión. Y bueno, por panelistas, y pedimos sí desarrollar las respuestas en breve, 2-3 minutos, así podemos dar también oportunidad a las charlas que, o mejor dicho, aclarar cada una de estas respuestas y no dejar ninguna fuera. Dice, ¿cuáles parece que pueden ser los principales desafíos que vamos a enfrentar en el 2021 con relación a la defensa de soberanía? ¿Y cuáles deberían de ser las estrategias ciudadanas a afrontar el año entrante en referencia a la soberanía también? Entonces, esta pregunta iba para ambas. Me pasan el equipo también ahí que está haciendo la síntesis, pero comenzamos con Mercedes Canese. Entonces, si podrías responder. ¿Cuál parece que son las principales o cuáles son los principales desafíos para el 2021? Y también cuáles deben de ser las estrategias ciudadanas para afrontar también estos desafíos de soberanía el próximo año. Mercedes. Ahí estoy. Bueno, no tengo problema en compartir con Cecilia la respuesta. Estuvo fascinante su exposición, así que valió la pena escucharle y también que ella pueda responder, no hay ningún problema. Sobre la pregunta que me parece muy interesante también, los desafíos del 2021 son clave porque, como decíamos, tenemos un aspecto fundamental que es la infraestructura eléctrica, que sería bueno llegar con toda la infraestructura eléctrica para poder disponer del 100% de nuestra energía de Itaipú y de Yacyretá, tanto para nuestro consumo, que es clave porque no podemos seguir en un país donde sobra energía hidroeléctrica teniendo cortes de energía, que al final cada corte de energía es entregar más energía subsidiada a Brasil y Argentina. Entonces estamos cometiendo casi un crimen cada vez que hay un corte de energía. Entonces el desafío del 2021 debería ser poner a punto la infraestructura eléctrica, tanto para nuestro consumo, para
que los excedentes eventualmente se puedan exportar. Y otro desafío que me parece así fundamental, que va muy relacionado con eso, es el fortalecimiento y la protección de nuestra empresa pública de electricidad, que es la ANDE. Porque, claro, con todos los cortes, con toda esta corrida que hay, nos quieren hacer creer que privatizando la ANDE se va a solucionar el problema, cuando esa privatización esconde detrás un intento de privatizar la renta eléctrica, porque la ANDE es la que administra por el Estado paraguayo tanto Itaipú como Yacyretá. Entonces, no solamente se quieren hacer con el negocio de la distribución, que es un monopolio, sería crear un monopolio privado si es que se privatiza la ANDE, sino que además se estarían apoderando de esos recursos, esos 3.600 millones de dólares por año, e inclusive más si el petróleo sube de precio, que deberían ser para el pueblo paraguayo. Así como pasa con la soja, con la carne. Por eso es que los sojeros, los grandes ganaderos salen y dicen hay que privatizar la ANDE. Claro, la soja ya es privada y es un negocio de ellos, y ahora quieren también que la electricidad sea un negocio privado, ¿verdad? ¿Y cuáles pueden ser las estrategias ciudadanas para justamente llegar a esto? Yo creo que como campaña, de la cual forma parte también Itaipú Ñanembáe, algo muy importante que se hizo fue presentar este proyecto de ley de autarquía y unidad portadora de energía de la ANDE. La ANDE necesita autarquía para hacer la infraestructura eléctrica. De acuerdo a los técnicos, en 18 meses se pueden terminar las líneas de transmisión que hacen falta para que podamos disponer del 100% de nuestra energía. Entonces, si no se hace en el 2021, no llegamos para el 2023 y no podemos hacerlo sin autarquía. Entonces, deberíamos concentrarnos como ciudadanía en uno de los aspectos en que la ANDE recupere su autarquía. Ya lo tuvo hasta los años 90, la autarquía permite a la ANDE tener una gestión eficiente, por eso hasta los 90 realmente la gestión de la ANDE era muy buena. Recuperó una empresa privada que era la Compañía Americana de Luz y Tracción, porque se dedicaba también a los tranvías, que era privada y era un desastre. La ANDE recuperó todo eso, se fortaleció teniendo autarquía. Esa autarquía se le quitó en los 90, lo que hace que hoy la ANDE tenga que pasar por procesos súper engorrosos para adquirir un transformador, para contratar un profesional técnico. Entonces, esa autarquía debe recuperar. Entonces, también como estrategia ciudadana tenemos que tener muy claro de quién viene la información que recibimos. Por eso este seminario es tan importante, y también el rol de los medios de comunicación alternativos como Radio Fe y Alegría, las redes sociales, etcétera, donde podamos analizar la información de dónde viene. Muchas veces queremos creer la información porque sale en un medio muy prestigioso, etcétera, pero que puede ser engañosa. Entonces también otra estrategia ciudadana tiene que ser que tengamos muy en cuenta de dónde viene la información del área energética para después sacar nuestras conclusiones y contrastar la información, tratar de escuchar diferentes fuentes de información. Yo me centraría en esos aspectos. Entonces, fortalecer la infraestructura eléctrica, fortalecer la ANDE a través de la autarquía y cuidar mucho del aspecto comunicacional. Bien, excelente. Y atendiendo a la apelación que hace Mercedes de que podamos pasar también esta misma consulta a Cecilia. Bueno, Cecilia, entonces concretamente, ¿cuáles son los desafíos que ves para la campaña y para la ciudadanía también en el 2021? ¿Y cómo articular? ¿Cuáles deberían de ser estas estrategias para mejorar las posibilidades en una buena negociación? Gracias, Julio. Gracias, Mercedes. Acá la estrategia es unidad, unidad y unidad. La unidad es lo que nos permitió en el acta bilateral y en toda nuestra historia paraguaya dar vuelta a la situación, a favor y a beneficio del pueblo. Y aquí tenemos justamente que poder avanzar en sumar cada vez a más sectores para poder presentar con fuerza esta agenda ciudadana en relación a Itaipú, que tiene que tener dos patas. Por un lado, no nos gusta, pero tenemos que estar siempre atentos y alertas para evitar cualquier tipo de entregas como el acta bilateral 2.0 o lo que va sucediendo justamente en el avance de esta agenda oculta por debajo de la mesa. Y al mismo tiempo plantear los puntos centrales que podemos ganar, que tienen que ver con la recuperación de la energía, con la recuperación de los fondos y con la recuperación del manejo y el destino de Itaipú para poder hacer que esta gran riqueza sea nuestra. Dentro de nuestros desafíos
La formación, la difusión y la información es central. Poder hacer que esto llegue a todas partes, y esa es una tarea donde todas y todos somos multiplicadores. Hoy estamos llegando al fin de año, y bueno, que cada una de nuestras reuniones virtuales y presenciales de fin de año nos encuentre debatiendo este tema, nos encuentre informándonos y, como bien dice Mercedes, contrastando. Hay mucha malintencionada desinformación de quienes quieren que esto siga siendo un tema de pocos para seguir concentrando el poder. Difundamos la información lo más posible, sumemos a todos los sectores y articulémonos. La unidad es lo que nos va a llevar adelante y es lo que nos va a permitir efectivamente frenar cualquier intento de entrega que se está queriendo llevar y recuperar lo nuestro. Y ahí un punto central que tenemos avanzado este año tiene que ver con la incorporación del presupuesto de Itaipú al presupuesto general de gastos de la Nación y con terminar la auditoría de la deuda, que es un punto que justamente con Mercedes y con todos los compañeros de Causa Nacional venimos trabajando para que la auditoría de la deuda concluya y con todos esos documentos poder presentar una necesidad de hacer justicia que lleva necesariamente también al cambio del equipo negociador. Se plantea si fuese posible que en las próximas elecciones vuelva a ganar el presidente Jair Bolsonaro. Esta es una posibilidad cierta, una posibilidad lejana, es lo que preguntan. Y también uniendo a esa, si se ve a este presidente trabajando en la soberanía, entendida de la soberanía en Brasil, en relación a lo que pueda ser una negociación en el 2023. Ayrton. Bueno, yo no sé si más un deseo o de facto una conclusión, una reflexión de periodista, pero creo que está se poniendo más difícil su reelección en 2022. Está se poniendo. Eso no quiere decir que no pueda ganar, porque si viene un candidato por la izquierda o por la centroizquierda, y la derecha no tiene un candidato más palatable, más presentable que Bolsonaro, la derecha, la centro-derecha, o que vale decir, la banca, los industriales, los comerciantes, la grande prensa, la prensa empresarial, todos esos van una vez más ponerse al lado de Bolsonaro. Entonces, como yo había dicho, las cosas son muy instables en Brasil. Bolsonaro tiene un problema muy grave, un problema que involucra sus hijos. Hay un proceso de una acusación de corrupción grave que involucra a su hijo más viejo. Hay también algo contra un otro hijo. Entonces, y el propio Bolsonaro, hay una sospecha muy fuerte de su relación con las milicias, que es una manera de llamar acá ex policiales y ex militares que actúan como una mafia. Eso es muy fuerte, muy especialmente en Río, pero se está se poniendo en otros estados. Entonces, creo que es muy temprano para decir con alguna clase de certeza lo que va a ocurrir. Es muy complicado. La acción de conjuntura es algo de altísimo riesgo en Brasil hoy. Porque uno dice una cosa por la mañana para ponerse totalmente equivocado a la tarde. Las cosas cambian muy céleremente, muy rápidamente.
Entonces, lo que pasó en las elecciones municipales de los alcaldes fue interesante, fue la mejor cosa que apareció es esto. Bolsonaro perdió. Sus candidatos, los candidatos que había apoyado, perdieron. Las principales ciudades de Brasil perdieron. La izquierda se puso bien, ganó votos, pero más o menos estuvo un poquito mejor de que 2016. Porque acá hay que esclarecer una otra cosa. La izquierda sufrió una demolición, un proceso de desconstrucción brutal desde el golpe contra Dilma Rousseff. Desde entonces, la izquierda, todo lo que significa izquierda, los sindicatos de los trabajadores, los movimientos sociales, los partidos, se vieron muy acuados, muy mala situación para enfrentar una elección así tan temprana. Entonces, la evaluación que nosotros tenemos es que pudimos irnos mejor, pero no fuimos mal. Esa es la izquierda. La derecha, como ha dicho, la derecha convencional, la derecha tradicional, la derecha que, a decir más, que toma banho en portugués, que la derecha que toma banho, la derecha no fascista, esta se fue mejor. Entonces, lo que uno imagina para 2022 era una candidatura de extrema derecha que va a ser de Bolsonaro, una candidatura de derecha que está aún en construcción, no se sabe lo que va a ser, mas habrá algo que está en construcción, puede ser el gobernador de São Paulo, João Dória, puede ser un presentador de televisión de la TV Globo, Luciano Huck, puede ser alguien así, una construcción, una invención, una vez más. Y la izquierda, por supuesto, no va a ir lo que se piensa ahora. La izquierda, lo deseable sería que la izquierda fuese unida, fuese una frente de izquierda o de centro izquierda. Pero lo que va a ocurrir es que la izquierda va a ir con dos candidaturas o más. No es bueno. Entonces, hay muchas situaciones que van ainda a sufrir problemas de acomodación, acuerdos que van a ser firmados. Hay unas nubes muy gruesas, muy oscuras en la frente. Esperemos pasar por ellas y llegarmos a algo que no sea Bolsonaro, al menos. Perfecto, Ayrton, y entendemos, vemos que están de uñas y dientes agarrados entonces al gobierno y no van a querer salir, porque o si no podría esas nubes caérseles encima como bloques. Acá también tenemos una derecha que no toma mucho baño, pero que de alguna manera podemos identificar también ese tipo de derecha en nuestro medio, que de alguna manera acompaña también lo que hace a las reivindicaciones en el tema Itaipú, de forma superficial, no en profundidad y muy en serio, sino porque estamos por entrar también en una etapa electoral y es necesario tocar este tema. Hay otra pregunta para vos, Ayrton, te pido también un poco de tiempo. Para Mercedes, concretamente, ¿cómo se puede lograr que este gobierno no cierre un acuerdo sobre el tema y dejar al próximo gobierno la negociación? ¿Crees que hay alguna manera de forzar a esto, Mercedes? Bueno, hay una parte que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, ciudadanas, es dejarle claro a Benítez que no tiene las atribuciones para negociar, ni tampoco, como dice Cecilia, está en condiciones éticas
de negociar, ¿verdad? Él nunca se arrepintió del acta secreta, que casi le costó un juicio político. Él realmente piensa que somos pillos y viajeros, él realmente piensa que esa agenda era buena, solamente no la pudo hacer, por eso es que está premiando a todos los que formaron parte de esa agenda. Entonces no está en condiciones de defender la camiseta paraguaya. Él, si va a jugar el partido, va a defender la camiseta, se va a poner la camiseta, y no es ni siquiera la brasileña, es la de las empresas eléctricas privadas que se benefician en el Brasil con el enorme subsidio a la energía que le damos nosotros. Pero además de eso, el tratado es muy claro, dice que después de transcurridos 50 años de la ratificación del Tratado de Itaipú es que se revisará el anexo C, ¿verdad? Entonces, cualquier revisión que se haga antes no será en el marco de lo que dice el anexo C. De hecho, el anexo C y el tratado en general se ha revisado ya muchas veces por voluntad política de ambos países. Todas las notas reversales que modifican el tratado son resultado del acuerdo de ambas partes, porque cualquier acuerdo que tengamos de cualquier tipo, si ambas partes están de acuerdo, se puede modificar. Así es que se logró la triplicación de la compensación por cesión de energía en el gobierno de Lugo, etc. Puede usar como excusa a Brasil que en el gobierno de Lugo ya se revisó y por lo tanto ya no se puede revisar en el 2023, y no, porque el tratado es muy claro, dice después de transcurridos 50 años. Todo lo que se hizo antes, inclusive ABDO, si hace algo antes de transcurridos los 50 años, es algo que se hace por voluntad de ambas partes. Igual creo que tenemos que evitarlo, porque ya sabemos qué agenda va a ser. Va a ser la agenda de los que manejan el negocio de la energía eléctrica en el Brasil, pero eso no va a evitar que después de transcurridos los 50 años, Paraguay y Brasil se deban sentar en la mesa, porque además el texto del tratado es imperativo, no es que dice podrían o si hay voluntad política, no, dice en forma imperativa que deben revisar el anexo C. Y como dice Cecilia, no nos quedemos con el anexo C solamente, ¿verdad? El anexo C es lo que es una obligación de ambas partes, pero dentro de la agenda paraguaya también tienen que estar otros aspectos del tratado, la conclusión de las obras de navegación, por ejemplo, el daño a las comunidades indígenas, campesinas, etcétera, el daño socioambiental también que se tiene que resolver. Por alguna parte de eso se puede resolver en el anexo C, otra parte en el anexo B, las obras complementarias. Está en aspectos que tienen que significar la modificación del cuerpo principal también. Paraguay tiene que tener su agenda completa, ¿verdad? Nosotros planteamos 10 puntos, que muchos de ellos están ya, digamos, bastante consensuados. Por decir, hay 10 puntos que el Parlasur aprobó. Ahora está la Comisión de Infraestructura del Parlasur, que está integrada por otros países, pero la delegación paraguaya del Parlasur, por ejemplo, aprobó 10 puntos, el decálogo de Itaipú, dicen ellos, ¿verdad? Ayer nomás, o anteayer, la Comisión de Infraestructura del Mercosur, que está integrada por todos los países del Mercosur, aprobó también ese decálogo de Itaipú. Esos 10 puntos quizás podrían ser, que incluye eso, la revisión de la deuda, las horas faltantes, la transparencia, etc. Entonces podemos ir más allá de eso. Pero respondiendo concretamente a la pregunta, no hay nada que impida que el nuevo gobierno en 2023 se siente con Brasil. Es una obligación de ambas partes, aunque ABDO y Bolsonaro traten de acordar algo antes. Perfecto, Mercedes. Vamos cerrando, hay un par de preguntas más. Esta que de alguna manera pide aportar un poco más de datos con relación a esa agenda oculta. Dice, ¿cuáles son los principales elementos que se pueden visibilizar, además de los ya citados, dentro de la agenda oculta del gobierno para Cecilia? Excelente, Julio, y muy importante lo que plantea Rubén en el chat, porque justamente, bueno, en aras al tiempo me centré solo en lo de la energía, pero esta agenda oculta implica principalmente 3 puntos que en general implican dejar todo como está y seguir apropiándose un pequeño grupo de Itaipú para unos pocos. Primero, hablamos de este tema que ya veníamos diciendo, que es la privatización del mercado eléctrico. Es decir, privatizar la energía para que tanto la energía de Itaipú hoy como nuevas obras de energía, nosotros tenemos 1.700
puntos posibles de nuevas pequeñas y medianas hidroeléctricas en el país. Es decir, toda la energía que se pueda generar sea manejada por un pequeño grupo. Más o menos replicando el mismo esquema del transporte público. Un bien público y un servicio público concesionado al sector privado, que la experiencia del transporte público nos muestra en que termina en una mafia del transporte subsidiada nuevamente por el Estado y con un servicio caro y de mala calidad. Experiencias en la región, como Brasil y otros países, nos muestran que la privatización del mercado eléctrico no es la solución, al contrario, solamente empeora más tanto la calidad como el servicio. Entonces, la privatización de la energía para que un pequeño grupo como Leros se quede con el negocio es el primer punto de esta agenda oculta, que se van desagregando en varios hechos, como veíamos. El segundo punto tiene que ver con la generación de nuevas deudas. Seguir pagando y terminar de pagar la deuda actual, frenando todo intento de transparentar esta deuda que está plagada de corrupción. Y avanzar en nuevas deudas, no solo nuevas deudas de Itaipú, sino la intención de que Itaipú emita bonos al mercado financiero. Esto puede sonar como algo descabellado porque no es algo que lo debatamos normalmente, pero por un lado, Itaipú cuenta desde el año 2008 con el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo, lo que implica que está habilitada para poder emitir bonos al mercado. Ya fue un intento en el año 2014 por parte de la Dirección Paraguaya de Itaipú que no logró avanzar. Y nuevamente, aprovechando el contexto y la excusa de la pandemia, el anterior ministro de Hacienda saliente había ya planteado a su par brasileño avanzar en la emisión de bonos desde Itaipú, lo que tampoco fraguó en ese momento, y en gran medida creo que fue por las movilizaciones ciudadanas que pese a la pandemia salimos a las calles a denunciar esta nueva deuda. De hecho, el ex ceremonial del mismo Stroessner a comienzos de este año planteaba un super préstamo de 20.000 millones de dólares, planteando que entonces eso sea lo que se incorpore, es decir, se termine de pagar la deuda y se emita una nueva deuda y con eso seguir bicicleteando, lo que termina haciendo que nuestra tarifa sea más cara y subsidiemos y enriquezcamos a los grandes bancos extranjeros que son los beneficiarios de esta deuda. Entonces, nuevas deudas y bonos desde Itaipú es otra parte central de esta agenda oculta. Y el tercer punto tiene que ver con mantener el atraso. ¿Qué significa mantener el atraso? Que Itaipú siga siendo la caja chica del gobierno y el oxígeno económico a un país que sigue en el atraso como es nuestro país. O sea, no solamente tenemos un nivel de concentración de la tierra, de las riquezas y de todo lo que necesitamos para producir en muy pocas manos, que hace que tengamos un nivel de producción y de desarrollo muy limitado, sino que a su vez esos mismos sectores que concentran la tierra, las empresas, etcétera, tienen una presión tributaria de las más bajas de la región. Entonces, en vez de o aumentar los impuestos, que personalmente no creo que es lo central, pero es un punto siempre importante, sino lo que para mí es importante, avanzar en un desarrollo productivo que implique la reforma agraria, que implique fortalecer la producción, la industrialización y democratizar todos los bienes que hoy están concentrados en pocas manos, que conlleva claramente a un desarrollo económico mucho mayor. En vez de avanzar en esos puntos centrales, Itaipú y los fondos de Itaipú sirven como un oxígeno para mantener ese atraso. Entonces, todo lo que se viene apuntando como nuevos royalties o como los ingresos que se pueden dar si se mantiene la tarifa después del pago de la deuda, se quiere direccionar a seguir subsidiando a estos grupos de poder, a seguir manteniendo una baja presión tributaria y a seguir manteniendo una concentración de la tierra y de las riquezas en pocas manos que nos lleva a no poder desarrollarnos como país. Esa agenda está clarísima. En cada uno de estos tres puntos tenemos una serie de variables, indicadores, subindicadores, fuentes de verificación desagregados, porque la realidad cada vez nos va dando más datos. Podríamos quedarnos a hablar mucho más en torno a eso, pero no quiero que Julio se enoje. Entonces, recomendarte, Rubén, y a toda la audiencia también un artículo que escribieron dos compañeros de Soberanía Lab, que está en nuestra biblioteca abierta y que detalla estos puntos, que fue al inicio de la pandemia, antes de todo esto, que hoy lo podríamos ampliar mucho más. Pero denunciar la agenda oculta es central para entender lo que está pasando realmente y para poder parar la pelota, frenar los intentos de entrega y decir, no es esto lo que Paraguay necesita, esto es lo que queremos y podemos hacer. Recursos para la reforma agraria, para la industrialización, para el sistema eléctrico, salud, educación, ciencia, tecnología, todo lo que soñamos, merecemos y podemos hacer. Perfecto, gracias Cecilia. Y bueno, yo soy
Soy como la espada de Damocles, ¿verdad? Del que está ahí encima de las cabezas de las personas para, para Ayrton, esta última consulta. ¿Cómo podemos llevar el debate al pueblo de Brasil para que la lucha, que es de todos, pueda encontrarnos juntos? Ayrton, vos que también tenés militancia, tenemos entendido, Brasil de facto tiene una proximidad con uno de los sectores de mucha importancia en el ámbito político también. Si podés explicarnos esa visión que puede darse y cómo concretar entonces el trabajar juntos en relación a Itaipú. Muy bien. Yo creo que de facto es muy necesario que este tema sea un tema importante en Brasil en los próximos meses y años. Lo que veo también, y creo que incluso Brasil de facto y otros vehículos periódicos pueden y deben hacer esto, aproximarse de ese tema y tratarse de ese tema. Tenemos que hablar más entre nosotros para ver todo que esto implica, todo que va a significar para los dos países. Incluso para, desde luego, definir una posición que pueda ser favorable a las demandas populares en los dos países, que haga una sintonía entre las demandas de los países desde el punto de vista de la mayoría de la población, de quien de facto necesita de un aporte que Itaipú puede proporcionar al desarrollo de los países, de los dos países. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer, sí. Lo que veo es que ahora es difícil tratar de otro tema que no sea hoy en Brasil, porque estos son los grandes medios que imponen, primero, la pandemia, que aquí hay que ser tratada porque de facto es muy importante, los acuerdos, las aproximaciones, las separaciones que involucran la cuestión de 2022, la cuestión de las elecciones. Esto está puesto en cada situación, en cada momento, en cada instante. La pregunta es, ¿esto va a ser mejor para quién en 2022? Entonces, un tema económico, un tema político, un tema cultural, un tema social. La pregunta es, ¿esto va a ser bueno para quién? Entonces, hay dificultad, pero nosotros tenemos sí el compromiso de hacer, de debater y ampliar y hacer puentes para que caminemos juntos en esa cuestión. Lo digo, las demandas populares, que son las mismas en los países. Itaipú, creo, es como para Paraguay, es como si fuera el presal para el Brasil. La importancia del petróleo que fue arrebatado, está siendo arrebatado, sacado de Brasil. Entonces Itaipú es muy importante también. Entonces, desde este punto de vista, creo que Itaipú, una gestión soberana de Itaipú será, como Cecilia ha dicho, la clave del desarrollo de todo. Entonces, hay sí, Julio, que tenemos sí que estar más cercanos de ese tema entre nosotros. Bueno, ahí va a tener que coordinarse, articular, ver cómo podemos seguir con este tipo de espacios entonces, Ayrton. Y nosotros también, ¿verdad? Trascender a lo que hace a las fronteras, porque esta cuestión de la binacionalidad nos obliga a revisar esto de manera conjunta y no solamente con
las formalidades del caso, sino con la ciudadanía y los intereses que hacen la mayoría. Por una cuestión de lo que habíamos pautado, vamos cerrando este encuentro. Agradecer Cecilia, agradecer Mercedes también por la participación. Unas palabras finales, si les parece, también agradeciendo y despidiéndose también de nuestros seguidores hoy. Adelante, Mercedes, por favor. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Itaipú Ñanemba'e, a Cecilia, a Ayrton, a todo el equipo ahí también que está Galo y Guille trabajando para que se haga este seminario muy importante. Felicitarles por la iniciativa. Decirle a la gente que el año 2021, como todos estamos viendo, no va a ser un año fácil, pero sí tenemos una esperanza. Y eso también creo que compartiendo con lo que ya dijeron los compañeros, las compañeras, nuestra esperanza está en que teniendo la soberanía permanente sobre nuestros recursos naturales, como es el caso del potencial hidroeléctrico de Itaipú, de Yacyretá también, podemos tener un desarrollo autónomo en nuestro país. Entonces, en esa esperanza, trabajando con la unidad, como dijo Cecilia, trabajando porque se fortalezca nuestra empresa eléctrica, poniendo las condiciones para que podamos hacer una revisión del anexo C del Tratado de Itaipú y avanzar también en otros aspectos del Tratado de Itaipú, podemos lograr que nuestro país, que nuestro bienestar, que el bienestar de las generaciones futuras sea mucho mejor. Es mucho lo que podemos ganar con esa unidad y trabajando todos por la soberanía hidroeléctrica. Entonces, ese mensaje final quiero dar y agradecer nuevamente por el espacio. A vos, Mercedes. A Ayrton, también muchas gracias por salvar. Cuando las papas quemaban, apareció tu nombre y no dijiste que no, sino que accediste. Así que desde ya, otra vez, muchas gracias. No viniste con la guitarra, porque me decían que Raúl toca también y iba a cerrar. Él iba a cerrar. Pero bueno. Ayrton, muchas gracias también y unas palabras para despedirnos. Sí, bueno, muchas gracias, claro, por la invitación. Me gustó mucho estar ahí con ustedes. Y tengo que decir una cosa. Me sentí una inmensa envidia de ustedes. ¿Por qué? Yo tengo envidia del Paraguay, porque los paraguayos tienen 2 idiomas y usan 2 idiomas. Nosotros tenemos un solamente. Todavía hay 200 que no conocemos. Hay 200 todo un trabajo que estamos perdiendo. Ricos, notables. Y el Paraguay tiene el guaraní que nosotros debimos tener también. Porque nosotros también somos guaraníes, de alguna manera. Bueno, entonces quiero pedir perdón a los espectadores por lo siguiente, y para ustedes también, porque ustedes vieron que yo estaba en una pelea con el español, que lo maté algunas veces, y una pelea con un idioma que no es el mío, para exponer un tema que puede ser complejo. Entonces, perdón una vez más, gracias por todo. Al contrario, gracias por el esfuerzo, Ayrton, y se entendió perfectamente que es lo importante y el objetivo de este encuentro. Cecilia, también palabras finales. Adelante. No, agradecerte, Julio, a todo el equipo por el trabajo, a Mercedes y a Ayrton por participar, por compartir hoy. Y ese es el desafío que tenemos, Ayrton. Este tema de Itaipú siempre fue manejado por un pequeño grupito, vale decir, de hombres, principalmente ingenieros y principalmente vinculados a los grupos de poder en el país, que lo hicieron complicado para que se aleje de la ciudadanía y para que el pueblo de pie, común y corriente, digamos, no, esto es muy complicado, no me voy a meter. Y con eso concentraron durante 50 años nuestra principal riqueza.
Acá tenemos un equipo, un trabajo enorme de un equipo que nos trasciende, que no es solamente ni Itaipuña Nembaé, ni Causa Nacional, ni las organizaciones que estamos hoy. Son 50 años de lucha desde el inicio mismo de este tratado por recuperar nuestra soberanía y porque nuestros recursos sean destinados efectivamente al desarrollo nacional. Entonces, esta traducción en común y corriente, esta traducción al español, al portugués, al guaraní, a ciudadano, de un tema que siempre fue complejizado intencionalmente, es nuestra tarea central. Porque una ciudadanía, un pueblo culto, como se dice, es un pueblo libre. Y esa es nuestra tarea. Vamos a difundir lo más posible este tema para poder ser libres, para poder recuperar lo nuestro, porque ese sueño que tenemos de tener escuelas donde tengamos internet, donde estemos protegidos, donde tengamos ya vacunas, donde tengamos sistemas de salud que no colapsen, donde no nos endeudemos cuando no necesitamos endeudarnos como ahora. Ese sueño es posible. Y es posible científicamente hablando, no estamos diciendo locuras. Científicamente hablando es posible y lo queremos y lo necesitamos recuperar. Para eso estamos acá y como decía antes, con la fuerza, con la esperanza y con la unidad, la unidad, la unidad. Podemos tener 1000 diferencias, pero tenemos un punto que nos une, que es la soberanía y la independencia nacional, y en torno a ese punto vamos a trabajar con todos los colores, con todas las matices, con todo lo que sea, para recuperar lo nuestro. Así que gracias, les sumamos, Ayrton, a todos ustedes a esta tarea que es de ustedes, y adelante a todas, a todos, un abrazo, feliz pan dulce, feliz sidra y feliz año nuevo, que vamos a seguir en la lucha con mucha fuerza. A ustedes gracias, también. Ceci. Gracias también a Ayrton. Y finalmente, así agradecer formalmente, haciendo la formalidad, a la ingeniera Mercedes Canés, en representación de Itaipú 2023, Causa Nacional, al amigo Ayrton Centeno, de la comprometida Brasil de Fato, y a nuestra compañera, amiga Cecilia Buick, fundadora, con otras mentes y voluntades, de la campaña Itaipuña Nembaé. A todos los que nos siguieron en esta transmisión, esperemos haber traído un poco más de luz, un poco más de certezas, y agradecer a todos los integrantes del equipo que siguen y a los que se van sumando, que cada vez son más en la campaña Itaipuña Nembaé. Buen resto de jornada y hasta un próximo contacto. Muchas gracias.